Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama,
Gloria a Dios, Dios les bendiga. Muy buen día, amada iglesia del Señor. Un día de bendición, un día donde podemos estrenar misericordias de nuestro Dios, un día donde las misericordias de nuestro amado Señor y Rey son renovadas sobre nuestras vidas. Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión en vivo, Centro Cristiano de Amor y Fe Sede Norte. Esa fidelidad que usted ha tenido, hoy lo bendecimos en el nombre del Señor, por ese amor que usted ha tenido hacia la obra, hacia esta sede de Amor y Fe, hacia la misión Centro Cristiano de Amor y Fe. Le damos gloria al Señor por cada una de sus vidas, por todo lo que usted ha bendecido esta casa, esta obra con sus oraciones. Muchos nos llaman, nos preguntan, nos escriben, ¿cuándo se va a abrir la iglesia? ¿Cuándo vamos a estar nuevamente allí adorando y exaltando a nuestro Dios en nuestra casa? Pero bueno, queremos decirle que seguimos orando, así como ustedes estamos orando. El tiempo de nuestro Dios es perfecto. Dios todo lo hace hermoso, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y nosotros creemos que así seguirá siendo, que así es y será por siempre. Así que oramos a nuestro Dios para que en su tiempo perfecto nos permita volver nuevamente a congregarnos como hermanos y hermanas juntos, amados y amadas, preciosa iglesia del Señor, como una sola familia que somos en Cristo Jesús. Le damos la bienvenida a todas aquellas personas fieles, dispuestas, que están siempre allí conectaditas desde temprano. Mire, desde que comenzó la transmisión, Gloria Duque, bendiciones, gloria al Señor. Allí también Inés García, Rubiela Izaza, gloria al Señor por todos los que se van a ir conectando y los que durante este día o estos días van a estar reproduciendo esta palabra del Señor, y oramos para que sea de grande bendición para su vida. Y queremos también orar por esas personas que han bendecido la obra del Señor. Usted ha sido una bendición para la obra del Señor. Póngase su mano acá y diga: yo he sido una bendición para la obra del Señor. Gracias a que usted ama la obra del Señor y entiende y conoce y sigue y obedece con amor, pero también con temblor la palabra del Señor, usted ha sido de bendición, porque usted entiende que dando, dice la Biblia, es como se recibe, que esta es la manera de ser bendecidos, que esta es la manera de ser prosperados verdaderamente, hablándolo en el área económica, que esta es la manera de poder recibir aún aquello que tal vez con mis manos es imposible poder trabajar, lograr o alcanzar. Esta es la manera, dando, dice la palabra, es como se recibe. Todo lo que el hombre siembra, de eso también, dice la Biblia, cosechará. Así que le damos gloria al Señor por esas siembras que usted ha hecho, por esas donaciones, por esas bendiciones que usted ha traído a la congregación, ha enviado a la congregación, se han acercado aquí a la iglesia, han depositado sus sobres en el buzón, han consignado las diferentes cuentas, y le damos gracias al Señor por cada una de sus vidas, porque podemos seguir adelante, podemos continuar gracias a esa fidelidad que usted ha tenido a nuestro Dios, porque usted no lo hace por obediencia a un hombre ni a un lugar, usted lo hace por obediencia y amor a la palabra del Señor, y eso es lo que tiene la recompensa, la obediencia a la palabra, lo que el Señor nos ha determinado, y lo que hace que usted y yo seamos bendecidos y podamos seguir recibiendo. Aún en medio de esta situación de cuarentena, muchos nos han dicho que han sido bendecidos, que han adquirido aún viviendas, que han podido vender aún más de lo que antes vendían, se han multiplicado esas ventas de esas empresas, y le damos las gracias al Señor. Pero eso acontece, ¿sabe por qué? Porque usted ha sido fiel, usted ha sido un hombre, usted ha sido una mujer fiel, y le damos la gloria al Señor, y queremos orar por su vida, orar para que Dios le siga bendiciendo, para que se cumpla en usted la palabra del Señor, para que usted pueda cosechar de todo aquello que usted ha sembrado. Y queremos entonces en esta hora bendecir y ponernos de acuerdo y decirle: Padre Celestial, hoy agradecemos por tu bendición, agradecemos por cada uno de estos hombres y estas mujeres que han sido de bendición para esta casa, Señor. Hombres y mujeres que han entendido el mandato tuyo y la palabra tuya, y que esta es la manera, Señor, que tú usas para bendecirnos en el área económica. Hoy queremos bendecirles en el nombre de Jesús, declarar, como lo dice la Escritura, que las ventanas de los cielos se abren y es derramado sobre cada una de sus vidas bendición hasta que sobreabunde, Señor. Declaramos que son fructíferos, declaramos, Señor, que tú fructificas la obra de sus manos, que lo que ellos emprendan es bendecido, Señor, porque tú lo bendices, Dios de gloria, por causa de su obediencia y su fidelidad. Declaramos que aún aquellas personas que no han podido, Señor, pero que han tenido en su corazón el deseo de dar para tu obra, Señor, pero que tal vez este tiempo ha sido difícil, no han podido trabajar, Señor, y han estado, Señor, oh Dios, allí viviendo, Dios de gloria,
Señor, con poco, tal vez oramos para que tú les multipliques, para que milagros acontezcan en favor de esas vidas, Señor, para que esos hombres y esas mujeres que han necesitado en lo económico durante este tiempo, Señor, tú te glorifiques y les bendigas, Señor, por cuanto han estado con corazón deseoso, Señor, pero les ha faltado tal vez la oportunidad. Oramos que tú bendigas esas vidas, que tú conoces esos corazones y seas tú propicio, Señor, a todo aquello que ellos necesitan y proveas más abundantemente de lo que ellos puedan pedir o entender, Señor. Oramos por cada vida que ha levantado sus manos en oración, que ha postrado, Señor, oh Dios, su rostro delante de ti, Señor, en oración por esta casa, por esta congregación, Señor, por la iglesia en el mundo entero. Que tú bendigas, oh Dios, y asimismo coseche, Señor, oh Dios, bendición sobre su casa, bendición sobre su hogar, sobre su familia, sobre sus hijos, transformación, oh Dios, cambio, arrepentimiento, conversión. Que seas tú dando a cada uno, Señor, conforme, oh Dios de la gloria, Señor, a lo que ellos han dado, Señor. Hoy les bendecimos y declaramos que toda obra del diablo, del mundo, de la carne, todo desánimo, todo lo que opera a través del hombre fuerte, devorador de las finanzas, es atado, ligado, reprendido y echado fuera. Fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda mentira del diablo, todo lo que quiera manipular su mente, sus sentimientos, intelecto, voluntad, carácter, para impedir que este pueblo obedezca la palabra del Señor, camine en fe por la palabra del Señor y pueda comenzar a llevar a cabo lo que tú le has dicho, Señor. Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Reprendemos toda mentira que el diablo quiera poner en el corazón para robar la bendición de los hijos y de las hijas de Dios, toda sordera, ceguera espiritual, toda desobediencia o aún la rebeldía que el enemigo quiera poner en la mente, en el corazón, a la palabra del Señor. Lo atamos, lo ligamos, lo reprendemos, lo echamos fuera. Fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús. Abismos profundos. Declaramos, Señor, que las ventanas de los cielos se abren y que este pueblo es bendecido, Señor, hasta sobreabundar en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, que aún reciben para repartir, Señor, para dar y para bendecir a otros, porque declara tu palabra: te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y nosotros creemos que tú nos bendices, somos bendecidos para bendecir en el nombre de Jesús, Señor. Y también oramos en esta hora por la palabra del Señor. Dios, damos gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Cuántos lugares y cuántas naciones en el mundo, Señor, les es prohibido llevar una Biblia, les es prohibido, Señor, hablar la palabra, Señor, predicarle a otro, Dios, porque el pago es la muerte, Señor. Oramos dándote gracias. Dígale: yo te doy gracias por la libertad que me has dado de poder levantar mis manos, de poder abrir mis labios, de poder encender, Señor, un equipo, Dios, electrónico, para poder hoy recibir tu palabra, Señor. Aunque no puedo estar presencialmente, pero puedo, Señor, recibir tu palabra a través de los medios virtuales, y eso es una bendición, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que tú bendigas cada hogar y cada familia, cada hombre y cada mujer que se comienzan a conectar a través del Facebook, de YouTube, que se van a estar conectando durante todo este día, Señor. Oramos que tu palabra les bendiga, Señor, que hoy, Dios de la gloria, tú toques sus corazones con el poder de tu Espíritu Santo, Dios. Que aquellos que están esperando algo, Señor, hoy tú te glorifiques y traigas más y más sobreabundantemente sobre sus vidas. Que el poder de tu presencia les abrace, Espíritu de Dios, y que toda carga y todo temor hoy se quebrante por el poder de la unción del Espíritu Santo. Que hoy se pudran los yugos, que hoy se quebranten las cadenas, toda mentira del diablo y toda oposición del enemigo de la carne para avanzar en Cristo Jesús. Declaramos que esta palabra corre libremente y es prosperada para todo lo que tú la envías, Señor, y que hay cambio en el corazón. Produce, Señor, oh Dios, cambio y transformación en el corazón de tu pueblo y de tu iglesia. Nuestra manera de ver, de pensar y de caminar, oh Dios de la gloria, tú hoy produces cambios a través de tu palabra por el poder de tu Espíritu. Hoy te bendecimos, hoy te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Reprendemos toda sordera y toda ceguera, toda mentira del diablo, todo lo que quiera impedir que el pueblo pueda conectarse, buscar la palabra, todo adormecimiento espiritual que el enemigo quiere traer sobre el pueblo de Dios. Lo reprendemos, toda mentira, toda manipulación del diablo, toda sordera, ceguera espiritual, lo que opera a través del espíritu de estupor. En esta hora lo atamos, lo ligamos, lo reprendemos, lo echamos fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús. Abrimos profundo, declaramos que la sangre de Cristo nos garantiza la victoria y que hay poder en el nombre del Señor y hay libertad por la unción, el mover del Espíritu Santo de Dios en este lugar para predicar la palabra del Señor, pero también en cada hogar y en cada familia para recibir hoy lo que Dios tiene preparado para cada uno de ellos. Señor, oh Dios, porque lo que tú tienes es eterno. Tu palabra, Señor, oh Dios, permanece para siempre. No es de un momento, Señor, es eterna, Dios de gloria, y por tanto tus bendiciones, oh Dios de la gloria, Señor, oh Dios, no son solo para un momento. Señor, tus promesas no son solo para un momento, sino que ellas nos seguirán, oh Dios. Ellas nos alcanzarán, Dios de gloria. Ellas, Señor, estarán con nosotros cada día, Señor, con nuestro hogar y con nuestra familia. Veremos tu bendición cada día, Dios. Te bendecimos y te damos gracias a ti, amado Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenida allí Andreita Rojas, Iván Sarria, bienvenidos todos aquellos que se van conectando, Olga Lucía Jiménez, Omar Román. Bueno, gloria al Señor, porque no solamente es de Cali, sino es de Jumbo, es de Felidia, nos están escuchando y están allí pues conectaditos allí con la palabra del Señor. Y bueno, usted puede llamar, recuerde, nuestros números van a estar apareciendo ahí en pantalla. Usted llame, por favor. Usted tiene alguien, un equipo de trabajo ahí en la congregación que está constantemente orando por sus necesidades, por sus peticiones. Si usted conoce una persona que está enferma, tal vez alguien de su casa está enfermo, si usted mismo tal vez está padeciendo situaciones de salud, llame, escriba, por favor, allá nuestros números telefónicos al WhatsApp y reciba ese apoyo en oración, que como dice la palabra, debemos orar los unos por los otros. Estamos orando constantemente, así que usted puede escribirnos allí esas peticiones de oración a través del Facebook, pero también a través del WhatsApp para estar orando constantemente por ellas. Bueno, Iglesia del Señor, llegó el momento que estamos esperando, el momento de recibir la palabra del Señor. Allí María Nelsi, bienvenida, gloria al Señor. Hoy, bueno, como usted recibió una invitación para el día de hoy, tenemos un tema bien especial que si lo hemos titulado, cambia lo viejo por lo nuevo. Cambia lo viejo por lo nuevo. Y sabe, esta palabra y esta porción de la escritura que vamos a estar compartiendo el día de hoy, la he escuchado de muchos predicadores, ¿sí? De varios predicadores, pero no por eso uno dice, es que ya la han predicado mucho, entonces no, ¿para qué la predico? Porque entonces no predicaríamos la palabra del Señor. Pero nosotros hablamos lo que el Señor Jesucristo nos está hablando, nos está diciendo y nos está mostrando que debemos de compartir lo que el Señor nos está hablando, que debemos de llevar a la iglesia. Eso es lo que nosotros entonces muy obedientemente estamos compartiendo cada semana. No es algo si lo predicaron, si no lo predicaron, si lo he escuchado mucho, si no lo he escuchado mucho, sino lo que conforme el Señor nos indique, eso mismo así nosotros hacemos. Gloria al Señor. Y he tenido la oportunidad de escuchar esta predicación también de cierta manera. Entonces vamos a leerlo y le voy a contar de qué manera lo he escuchado yo. Mateo capítulo 9, en el versículo 14. San Mateo capítulo 9, versículo 14, dice la palabra del Señor así. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Yo lo he escuchado y he tenido la oportunidad de escuchar
que le dicen, saque lo viejo de la casa, saque sus zapatos viejos, mire el closet y saque la ropa vieja y verá que le llega la ropa nueva. Le llegan los zapatos nuevos, saque el televisor viejo y verá que le llega el televisor nuevo. No sé si usted lo ha podido escuchar, yo lo he escuchado de algunos predicadores y no está mal. Sí, tiene fe, usted lo cree que es así, es lo que el Señor le está hablando en ese momento y se vale, digámoslo así, se vale. Pero el día de hoy lo vamos a compartir como lo he escuchado muchas veces, pero asimismo le pido al Espíritu Santo que me ayude a transmitirle conforme el Señor me lo ha dado para transmitírselo a usted. Hoy es día de unción, sanidad y milagros y muchas personas esperan tal vez este día para recibir un milagro del Señor. Tal vez se conectan y están esperando hoy día de unción, sanidad y milagros, un milagro del Señor. Hay muchas personas en medio de la iglesia que tal vez están, digámoslo así, prendidas del Señor, esperando solo un milagro. Están caminando con el Señor porque saben y porque esperan y conocen que ese milagro lo puede hacer el Señor y que esa necesidad que tiene la puede suplir el Señor. Hay personas que están caminando con Dios, que están buscando de Dios por un milagro. Sí, pero el Señor nos quiere llevar mucho más allá. El Señor no quiere solamente hacer un milagro en nuestras vidas, el Señor quiere cambiar nuestras vidas. Y cuando cambia nuestras vidas de la manera que lo vamos a estar compartiendo en este día, entonces usted se puede preparar no para un milagro, sino para una explosión de milagros. No para que el Señor haga una sola cosa en su vida, sino para usted poder ver constantemente la obra y el poder del Señor manifestándose en favor de su vida, de su matrimonio, de sus hijos, de su salud, de sus finanzas. Usted va a poder esperar constantemente esa gloria y ese poder del Señor. Porque miren, dice la palabra del Señor, bueno, ¿y por qué los discípulos no ayunan? ¿Y por qué? Porque bueno, le estaban preguntando al Señor, ¿por qué sus discípulos no ayunaban? ¿Por qué? Porque ellos estaban como prendidos todavía en las cosas de antes, en lo viejo, en la ley, y no habían entendido todavía que el Señor venía a traer, a ser ese mediador del nuevo pacto, que el Señor traía algo nuevo, no lo que ellos siempre habían estado y cuántas veces la quebrantaban la ley y se la pasaban de pronto por alto y hacían y deshacían. Ya el Señor no venía para eso, sino para hacer algo nuevo en sus vidas. Venía el Señor para renovar esas vidas, para hacer algo diferente, pero lastimosamente muchos no lo entendieron, algunos sí, muchos lo entendieron y gracias al Señor nosotros lo hemos entendido. Pero hay algo, y es que el Señor le dice que nadie pone, y vamos a empezar nuestro tema a partir de allí, nadie pone un remiendo de paño nuevo, sí, un remiendo nuevo en un vestido viejo, en un paño viejo, en una tela vieja. ¿Por qué? Porque usted sabe que la tela tiene que pasar un proceso. Y cuando la tela no pasa el proceso debido, entonces al lavarse se empieza a encoger. Y si eso es algo lógico, y si le van a poner algo nuevo, pues entonces se va a empezar a coger y va a empezar a dañar. Y dice que la ruptura será peor. En el Evangelio según San Lucas nos dice que no armonizan, ¿sí? No armoniza, ya después lo viejo con lo nuevo, eso no tiene armonía alguna. No se ve bien por ninguna parte. Entonces, el Señor estaba hablando de aquello diferente que el Señor tenía para hacer en sus vidas. Y es que el Señor tiene algo diferente para hacer en nosotros. Yo no sé si tal vez tú has estado prendido de la mano del Señor esperando un milagro por tu esposo, por tus hijos, por tu economía, por la salud de alguien. Pero déjame decirte que en este día el Señor te quiere dar más que un milagro. El Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida, pero es necesario que tú comiences a sacar lo viejo, que tú cambies lo viejo para que tú puedas recibir lo nuevo. Porque si no era, o sea, no se puede poner algo nuevo en algo viejo, en un paño viejo no se podía poner una parte de una tela, sí, digámoslo así como se dice, bueno, no recuerdo la palabra, pero un pedazo, un retazo, sí, un retazo allí en una tela vieja, porque entonces iba a ser peor el daño que sufriría esa prenda. Y el Señor les habla y le dice, y nadie, dice, echa vino nuevo, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, y aquí nos vamos a centrar, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Algo que nosotros debemos de entender como hijos de Dios, como pueblo del Señor, es que verdaderamente Dios sí tiene mucho para derramar sobre nuestras vidas. Tiene mucho que hacer en nosotros, mucho que obrar en nosotros, pero lastimosamente ese odre todavía está viejo.
El vino necesitaba ser puesto en odres. Ellos eran hechos de cuero, a veces de oveja, a veces más que todo era de cuero de cabra que se hacía, y tienen que pasar un proceso para poder que el vino no tome el sabor del cuero. ¿Y para qué? Para que el cuero resista verdaderamente, porque cuando el vino se comienza a fermentar es como si empezara como a hacer burbujitas, y entonces comienza a expandir el cuero. Y si el cuero estaba viejo, el cuero no iba a aguantar ese proceso que el vino llevaba para fermentarse, y se iba a romper, y dice, se perdería el odre y se perdería el vino. Las dos cosas se echarían a perder, porque esas odres eran especiales para colocar el vino nuevo y dejar que se fermentaran para luego traspasarlo a otras vasijas, ¿sí? A unas vasijas especiales para el vino. Entonces, mire, cuando el Señor estaba cuando estaba en las bodas de Canaán, que dice que también lo invitaron a él y a los discípulos, ahí estaba María, ella le pidió que hiciera algo cuando se acabó el vino, pero el Señor le dijo, es que todavía no es mi hora. Pero el Señor hizo traer agua. ¿Y qué le dijo el maestresala? Todo hombre da el mejor vino al principio y luego da el más o menos. Pero le dijo al esposo, pero tú has dado primero el vino más o menos y has dejado el mejor para lo final, el mejor vino para el final. ¿Sabe por qué? Porque es necesario pasar un proceso. Si no pasamos ese tipo de procesos, no se puede ir derramando, no puede el Señor llenarnos a nosotros con lo que Él tiene, porque su Espíritu es santo. Asimismo, el odre, digámoslo de esta manera, debe ser santo. La persona, el Hijo de Dios, el hombre y la mujer de Dios deben ser santos. ¿Qué necesitamos? Mire, no solo ser restaurados, ¿sí? De pronto curados, sino que necesitamos ser nuevos. Ese vino no se podía poner en odres restaurados, tenía que ser en odres nuevos. Así que tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres nuevos, hombres y mujeres nuevas, para poder que lo del Señor se derrame sobre nuestras vidas, para que esa unción, esa presencia del Espíritu Santo de Dios, ese gozo, esa alegría, ese poder del Espíritu Santo de Dios se pueda derramar sobre nuestras vidas. ¿Por qué el Señor no da? O tal vez algunas personas sienten que el Señor no les está dando, no porque Dios no quiera, no porque Dios sea malo, no porque Dios sea mezquino, no porque es que Dios tiene un favorito y el de allá sí es favorito, pero el de acá yo no soy tan favorito. Si no, sabe por qué, porque ha habido una persona dispuesta a sacar lo viejo, dispuesta a sacar el chisme de su corazón, dispuesta a sacar la contienda de su vida, dispuesta a sacar los celos y los pleitos constantes en su casa. Ha decidido sacarlo. Una persona que ha decidido dejarse transformar por el Señor, renovar por el Señor, por la palabra de Dios. Muchos conocen la palabra del Señor, pero no están caminando conforme a la palabra de Dios. Muchas personas les da lo mismo sentarse a recibir la palabra que también sentarse a ver una película con escenas extrañas, con escenas de ocultismo, de brujería. Sí, les da lo mismo sentarse a escuchar una adoración y una alabanza que sentarse a escuchar música del mundo, donde le están cantando a todo menos al Señor. ¿Sabe algo? Es necesario que nuestra mente se comience a renovar para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, dice la Biblia, agradable y perfecta. En el Señor recibimos una voluntad perfecta. Él tiene una voluntad perfecta para nosotros, pero si seguimos caminando en lo viejo, si seguimos pensando en lo viejo, si seguimos con ese viejo hombre todavía allí despierto y con tanta libertad, no vamos a poder probar lo nuevo del Señor. Era imposible que estos odres, y es imposible que estos odres puedan tener y contener allí ese vino nuevo, porque a medida que se va haciendo ese proceso se necesita de calor, se necesita de cantidad de cosas y situaciones químicas que van aconteciendo, que el odre no está en condición de recibir si todavía es un odre viejo, es un cuero viejo. No se necesita un odre viejo, un cuero viejo, se necesita un odre nuevo. Porque sabe algo, miren lo que dice la palabra del Señor, versículo 17, 9:17 de Mateo: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera, dice la palabra del Señor, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Cuando usted y yo nos entregamos a Cristo,
recibimos a la maravillosa persona y el precioso Espíritu Santo de Dios. Todos nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios para el día de la redención. Por eso la misma palabra nos dice, ustedes, o es que ustedes ignoran que el Espíritu de Dios que le ha hecho morar en vosotros, los anhela celosamente. Él ha hecho morar al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero una cosa es que usted tenga el Espíritu de Dios morando en su vida, pero otra cosa es que el Espíritu de Dios esté manifestando con toda su gloria y su poder en su vida y a través de su vida. ¿Por qué? Porque es necesario que el odre sea renovado totalmente. Porque es necesario que el odre sea transformado. Y hay quienes de pronto dicen, ay, pero es que yo necesito la ayuda del Espíritu Santo, pero no sé, no pasa nada. Pero claro, el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad, dice la palabra del Señor. Pero también dice que nos ayuda a pedir como conviene. O sea, que ¿quién tiene que pedir? Usted y yo tenemos que pedir. Usted y yo somos los que tenemos que someter nuestra carne y arrodillarnos delante de la presencia del Señor para poder orar. No podemos esperar que el Espíritu Santo lo haga, y si no hemos sido transformados es porque el Espíritu de Dios no quiso hacer nada. Dios nos guarda y nos libre, ¿sí?, de ir a pensar de esa manera. Somos nosotros los que tenemos que trabajar y darle libertad al Espíritu Santo de Dios para que Él pueda hacer su obra. Para que ese vino nuevo que el Señor tiene para nosotros pueda verdaderamente llenarnos como odres y luego se pueda derramar sobre otras vasijas. El Espíritu Santo de Dios no está limitado. Él no es limitado. Tal vez algunas personas sí lo están limitando. Tal vez algunas personas con su carácter, con su forma de ser, de vivir, de hacer las cosas. Hay personas que todavía andan como embolatadas. Usted no, amén, en el nombre del Señor. Pero hay personas, tal vez usted conoce, gente que anda embolatada todavía, como si el Señor nunca fuera a llegar por la iglesia. Como si el Señor nunca fuera a volver sobre las nubes. Como si lo que dijera la palabra del Señor nunca se fuera a cumplir, y viven su vida como si no fueran cristianos, que van a una iglesia pero que les da lo mismo sentarse a tomar licor, que todavía andan peleando constantemente con el esposo, con la esposa, que maltratan los hijos, que pelean con el vecino, que están metidos, involucrados en chismes, que salen luego por allá metidos en chismes. ¿Por qué? Porque le gusta ir a hablar a la tienda, al granero, porque le gusta ir al supermercado y pararse a escuchar. Es triste, pero hay personas así dentro de las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque son cuero viejo. Porque son un cuero viejo, porque no se han dejado renovar por el Señor. Y es imposible, lo dice la palabra, que el Espíritu Santo de Dios se ha derramado sobre esas vidas, se derrame con el poder y su gloria, que Él se puede manifestar y derramar, si ese cuero aún está viejo. Si hay personas que todavía están sentadas o esperando no sé qué cosa, como si la palabra del Señor no se cumpliera, como si lo que dice aquí no fuera para tener que caminar en esa palabra, como si verdaderamente yo nunca tuviera que dejar de decir mentiras o decir malas palabras o de tener ciertas actitudes o ciertos pensamientos o ciertos sentimientos. Es necesario nosotros comenzar a permitir que el Espíritu de Dios nos renueve. Él está dentro de nosotros, pero no se puede manifestar con toda su gloria. Si ese vino no se puede fermentar si el cuero está viejo. Pueden colocar allí, pero dice la Biblia que luego se derramaría, porque los odres se romperían y los odres se echarían a perder. Hay muchas personas que desean la unción. Hay muchas personas que desean, ay Señor, yo quisiera orar y que pasaran milagros. Ay Señor, yo quisiera orar y que esa respuesta viniera inmediatamente. Yo quisiera que oraran por mí, que ese milagro aconteciera. Pero sabe una cosa, muchas veces es por el mismo odre que ese vino no se derrama. No es porque el siervo de Dios, no, yo creo que el siervo de Dios ni ayunó, ni oró, ni se metió con Dios para orar por mí y vino y oró y no pasó nada, no. Sino porque el odre aún es de cuero viejo. Y entonces el vino no se puede derramar en ese odre. ¿Sabe por qué? Porque dice, mire lo que dice la palabra, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Eso es como diciendo, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Cómo le voy a dar un poder? ¿Sí? ¿Cómo el Espíritu Santo va a derramar un poder, una unción, una gloria sobre una persona si todavía no sabe ni para qué el Espíritu Santo de Dios lo está haciendo? Si todavía no ha entendido que es un instrumento y que debe ser un instrumento puro y santo en las manos del Señor para poder llevar a cabo una obra gloriosa y poderosa. Hay muchos que quieren tal vez esa unción para fama.
Sí, sus 5 minuticos de fama en YouTube, sus 5 minuticos de fama en Facebook, sus 5 minuticos de fama por las redes. Y sabe, déjeme decirle, el Espíritu de Dios no está ahí. El Espíritu del Señor no actúa de esa manera, porque Dios no le va a dar a una persona el Espíritu Santo para que esa persona se enorgullezca. Tal vez está logrando muchas cosas, pero no bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Tal vez está viendo que tal vez hay muchas cosas que están aconteciendo, pero no es por el poder y la unción y la gloria del Espíritu Santo de Dios. Porque Él no se va a echar a perder, porque no se va a derramar ese vino, porque el Señor no le va a dar más y más del Espíritu Santo a alguien que todavía no ha querido meterse en santidad con el Señor, a alguien que todavía está diciendo cosas que no debe decir, a alguien que todavía está pensando, es que como que es muy dura la vida con el Señor, entonces yo como que no vuelvo a esa iglesia. A personas que de pronto en esta cuarentena ni siquiera se madrugan a orar, ni siquiera se han hecho unos cuantos ayunos, al menos uno semanal, si al menos una vigilia semanal, que no se han leído ni siquiera pues un cuarto de la Biblia en este tiempo de cuarentena. ¿Cómo una persona puede estar esperando que el Señor haga una manifestación gloriosa si su vida todavía está con el cuero viejo? Si ese odre no ha sido renovado totalmente, no es un odre nuevo. Déjeme decirle, Dios tiene mucho para darle. Dios tiene mucho para hacer en su vida. Dios tiene mucho para derramar. No solo un milagro, como se lo decía al inicio, sino que Dios quiere darte una vida de poder. Que constantemente vivas de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Y veas constantemente los milagros del Señor. Pero si no, esa persona no ha permitido que el Señor le arranque ese cuero viejo y le haga un cuero nuevo, un odre nuevo, déjeme decirle que esa unción y ese poder que tal vez está esperando que se manifieste, no se va a manifestar, porque el Señor no va a desperdiciar, digámoslo de esta manera, o dejar que el Espíritu Santo obre si una persona ni siquiera ha querido cambiar y no quiere obedecerle. Yo se lo digo con mucho respeto, amado hermano, pero para que aquel que tiene que corregir, corrija. A mí también el Señor me habló muchísimas ocasiones de cosas que yo tenía que corregir. Y me sigue hablando de cosas que tengo que corregir. Y yo no puedo decir, pues que este pastor siempre lo mismo. Es que la pastora siempre le está regañando a uno, siempre le están diciendo lo mismo. Sino que sabe, yo atiendo la palabra del Señor. Y cuando yo atiendo la palabra del Señor, comienzo a caminar en la palabra del Señor y mi vida va siendo transformada y voy viendo la gloria del Señor. Porque yo no puedo orar al Señor y decirle, Señor, úsame con poder, úsame para imponer manos y que los enfermos se sanen, úsame para declarar, Señor, y que el milagro acontezca, cuando mi vida aún no ha sido renovada, cuando mi vida aún no ha sido transformada. Ay, Señor, que mis hijos se metan contigo, que dejen de ir a fiestas, que dejen de estar bailando, que dejen esas conversaciones no sanas que mantienen con los amigos, cuando tal vez tu papá y mamá ni siquiera te están metiendo con el Señor, cuando tal vez no te ven ni siquiera conectado con los servicios, leyendo la palabra, arrodillados. Tal vez los hijos se levantan primero que los papás y no los ven postrados orando. ¿Cómo una persona puede esperar que el Señor haga un milagro en la vida de sus hijos si ni siquiera esa persona se está metiendo con el Señor? ¿Cómo quiere que restaure el hogar si ni siquiera está diciendo, me voy a comprometer en santidad y en pureza y voy a meterme con el Señor y voy a orar y a buscar más y a tener una comunión íntima con el Señor, una comunión plena con Dios, a aprender a amarlo, a desearlo, a adorarlo cada vez más? ¿Cómo espera que el Señor haga una obra en el matrimonio si ni siquiera está buscando del Señor? No se echa el vino nuevo, no se le da más del Espíritu a una persona que todavía anda en lo viejo, que todavía anda como si estuviera en el mundo, o como que apenas si estuviera saliendo y tuviera 2-3 meses de convertido al cristianismo. ¿Sí ve? Y ahí el Señor lo dice, no se le puede dar, o sea, no se le puede echar, porque va a dañar el odre, porque la persona se va a echar a perder. Porque la persona entonces va a ver el lado que no debe ver, o va a tomar a Dios como no debe tomarlo, y no va a tomar la vida del cristianismo en serio como tiene que tomarla. Amado hermano, esta vida es para tomarla en serio. Esta vida es para usted profundizar cada vez más. Ya usted no puede ir por los tobillos, ya usted debe ir por los lomos, ya usted debe pasar el río a nado. Ya no es tiempo para todavía andar quejándose y llorando. Es tiempo de que usted se vuelva un guerrero, una guerrera, de que usted se vuelva un violento, una violenta. ¿Y cómo se vuelve? ¿Sabe? A medida que usted se postra más delante del Señor y el vino va llenando ese odre, y el vino va obrando, y el Espíritu de Dios va haciendo la obra. Así,
Cuando el Señor va a ver que su pueblo se va renovando, entonces le va a ir dando más y más de su presencia y más de su espíritu y más sabiduría. Porque una persona alcanza sabiduría, ¿sabe? Porque estudia y estudia la palabra del Señor. Hay personas que no conocen la palabra del Señor. Hay personas que no saben de la Biblia, que no conocen la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo va a conocer sus promesas? ¿Cómo va a conocer cómo tiene que actuar en determinada situación? Si no lee la Biblia, ¿cómo va a hacer para saber cómo sale de esa condición en la que tal vez el enemigo, el mundo lo ha metido? Si una persona no lee la Biblia y no quiere caminar conforme a ella, ¿cómo hace entonces para recibir las promesas que el Señor tiene? Eso no acontece porque usted y yo nos digamos cristianos. Eso acontece, ¿sabe? Porque empezamos a ser renovados y porque nuestras vidas cambian verdaderamente. Porque nuestras vidas son diferentes. Y para recibir la presencia del Espíritu, para ya no andar en amargura, en depresión, en tristeza por los problemas, por las situaciones, por las necesidades, porque la cuarentena, mejor dicho, yo no he podido abrir el negocio. La cuarentena me tiene estresado todo el día en la casa, porque el confinamiento ya no me lo aguanto, porque ya estoy más pálido que antes, porque ya no recibo sol, porque ya no me puedo ir cuando está lloviendo, porque ya no puedo salir como si nada, porque no puedo ir a un parque. Déjeme decirle, ¿cómo usted sale de todo ese tipo de situaciones? De la mano del Señor. Pero si una persona no conoce al Señor verdaderamente y no conoce su palabra, ¿cómo puede hacer para poder responder ante determinadas situaciones? ¿Cómo va a poder entonces orar por su familia y decirles tranquilos que de esta salimos en el nombre del Señor? Tranquilo que tenemos el Espíritu de Dios, vamos a orar. ¿Y cómo va a poder levantar las manos con total libertad y declarar una palabra cuando su vida no está en línea con el Señor? Cuando anda todavía con cuero viejo, cuando anda todavía con lo viejo, pensando en lo viejo y caminando en lo viejo. Para poder que llegue lo nuevo del Señor y tu vida sea una vida de poder, no esperando un milagro, hermano, sino esperando ver una vida de poder y de gloria, entonces tú tienes que ser nuevo, tú tienes que ser nueva, porque eso es lo que el Señor tiene para ti. Pero ¿por qué a veces? Mire, la Biblia dice, pedís y no recibís. ¿Por qué pedís mal? Para gastar en vuestros deleites. Sí, porque está pidiendo tal vez con orgullo, está pidiendo de mala manera, está pidiendo para lo que no es. ¿Por qué? Porque no pide con sabiduría, la sabiduría que da la palabra del Señor. Porque no está pidiendo viendo lo que el Señor tiene conforme a su voluntad, sino Señor, dame ese trabajo en esa empresa porque ahí es que yo quiero trabajar. Pero le has preguntado en oración al Señor, Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Qué tienes para hacer en mi vida? ¿Qué me muestras a través de tu Espíritu Santo? Si ese es el lugar donde me tienes para levantarme, para usarme con poder, para usarme con gloria, Señor, para que las vidas lleguen a tu presencia, para que haya arrepentimiento, conversión y salvación en esa empresa, o tú me quieres llevar a otro lugar, Señor, donde me puedas usar con tu poder y tu gloria. Pedís y no recibís porque pedís mal, dice la palabra. Porque se pide pensando en sí mismo y no conforme a la voluntad de Dios. Pero es que la sanidad es la voluntad de Dios, claro. La sanidad es la voluntad del Señor. Por su llaga, dice la palabra, nosotros fuimos curados. Pero tú necesitas caminar y alinearte con el Señor para que tú puedas ver esa respuesta del Señor. Para que entonces cuando tú seas sano, no vuelvas a lo mismo de lo cual el Señor te había sacado. Escuché el caso, el testimonio de una mujer que sufría de SIDA. Y el Señor la sanó. Ella empezó a buscar de Dios, empezó a ir a la iglesia. Eso fue hace muchos años. Y esa mujer el Señor la sanó, hizo el milagro de sanidad. Y cuando esa mujer se vio sana y ratificó su sanidad, lo primero que hizo fue volverse a sus fornicaciones. Lo primero que hizo fue apartarse del Señor porque ya había sido sana. ¿Y sabe qué sucedió? Que esa mujer volvió y se enfermó y murió. ¿Por qué? Por eso dice, no le puede dar, ¿sí? No puede echar vino nuevo en odre nuevo. Tal vez pueda ser un milagro, pero el Señor no quiere que tú te pierdas. ¿De qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué le vale a una persona recibir un milagro hoy si el día de mañana va a estar mal con el Señor?
Tú necesitas ser un odre nuevo para que no sea solamente un milagro de sanidad, te pague el Señor los servicios este mes y el otro mes vuelvas y esté, como dicen las abuelitas, saltando matones, ¿sí? Arañando para poder alcanzar algo, sino que el Señor te bendiga, verdaderamente se derrame esa bendición, tú tengas esa unción, ese poder del Espíritu Santo para decretar en medio de esa situación. Pero hay personas que en medio de la situación difícil lo que hacen es llorar, es quejarse, es decir, no, ay, esto está muy duro, yo no sé qué vamos a hacer, para dónde vamos a salir. No. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios y está lleno del Espíritu de Dios, usted puede profetizar sobre esa situación, usted puede profetizar sobre ese problema, usted puede imponer manos sobre ese enfermo y declarar sanidad con total autoridad, porque no es usted sino el poder de Dios que actúa en su vida, el poder del Espíritu Santo de Dios. Usted puede declarar el milagro económico y déjeme decirle, usted va a ver ese milagro económico cuando usted permita que el Señor derrame ese vino nuevo. No es porque Él no quiera, es porque tal vez el ser humano no ha podido entender que debe buscar del Señor y que debe rendirse y santificarse en la presencia del Señor. Santificarse cada vez más, no conformarse con la obra que el Señor hizo, que lo santificó una vez y para siempre. Gloria a Dios por eso, porque si no hubiera sido imposible para nosotros continuar en el cristianismo, en la vida con el Señor, en el camino del Señor. Pero no se queda ahí, sino que se santifica. Sí, es esa santidad, esa santificación progresiva que va, llevo 2 años de cristiano, pero yo ya no soy, mejor dicho, ya ni el 50% de lo que era antes. Que llevo 3 meses, pero yo estoy metidito con el Señor. Que llevo 10 años y soy una persona renovada, con mis situaciones que el Señor tiene que corregir, pero una persona que ama, que está apasionada por el Señor. Que no sea esa persona que la tenga sostenida un milagro, sino que sea esa persona que esté abrazada totalmente del Señor. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Dios no quiere que te rompas, Dios no quiere destruirte, Dios te ama. Y si el Señor no ha hecho esa obra, sería bueno que tú le preguntaras al Señor, Señor, ¿por qué no has hecho esa obra? ¿Por qué no veo milagros? ¿Por qué no veo una vida de poder, una vida sobrenatural, como me lo han predicado tantas veces, como tal vez lo he escuchado en tu palabra? ¿Por qué? Pregúntale al Señor de pronto qué tienes que quitar de allí de ese odre. Si todavía tienes una parte de cuero viejo y no has permitido que Él te renueve totalmente, pregúntale al Señor. No hay nada mejor que ir a su presencia y permitir que Él nos escudriñe y nos examine. Y mírese en nosotros camino de perversidad, camino de maldad, camino de muerte, y nos guía hacia el camino de la vida eterna. No hay nada mejor que escuchar la palabra y poder ponerla por obra y decir, ok, Señor, me voy a dejar examinar, porque tú y yo, sabes, somos llenos de errores y de fallas. No podemos pensar que no las sabemos todas. No podemos pensar que yo ya tengo 10 años y como tengo 10 años en el evangelio, en el cristianismo, entonces mejor dicho yo ya no me equivoco y antes le doy cátedra. No. Tú y yo debemos aprender a ser humildes. Al altivo el Señor lo mira de lejos. Tú y yo tenemos que aprender a ser humildes y humillarnos ante la presencia del Señor y decirle, Señor, si yo estoy escuchando esta palabra que tú me quisiste traer, oh Dios, es porque quieres llenarme de tu gloria. No porque Dios quiere señalarte, no porque Dios quiere ponerte el pie encima, no porque Dios quiere que te quiera decir, viste, te equivocaste, no eres merecedor de nada. Porque déjame decirte, no somos merecedores de nada. Por su gracia somos lo que somos. Tú y yo no merecemos nada del Señor. Es por la gracia de Dios que tenemos salvación y que podemos alcanzar algo en esta tierra. Pero el Señor sí tiene mucho para darnos. No, Él no quiere señalarnos en este día. Lo que el Espíritu Santo tiene como intención es que tú y yo nos volvamos de ese error tal vez que estamos cometiendo, o tal vez que hemos dejado de orar, de buscar y ya no hemos buscado más esa santificación, ya no nos hemos llenado más, no nos hemos avivado más, tal vez nos hemos dormido espiritualmente. Y el Señor, tal vez el Espíritu de Dios, lo que quiere hacer en este día es avivarte nuevamente para poder que el Señor siga derramando esa gloria y ese poder. Es tomarte nuevamente para irte renovando y pueda derramar más y más y más de su Espíritu y más de su gloria y más de su poder. Mientras una persona se va llenando más del Espíritu Santo de Dios, déjame decirte, va a ir desconociendo lo que era antes. La clave de la vida cristiana es tener una plena comunión con el Espíritu Santo. Esa es la clave del cristianismo. Es tener una relación íntima con el Espíritu de Dios, porque Él es Dios en nosotros. Él es el que nos conoce a nosotros y sabe nuestras debilidades y conoce lo profundo del corazón de Dios para revelárnoslo a nuestro corazón.
El que se une a Dios, dice la Biblia, un espíritu es con Él. Sigamos allí, dice, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Sí ves? El Señor quiere que ese vino llegue a fermentarse, que se conserve, que no haya pérdida, que no haya daño. Porque hay personas que lastimosamente, como lo decía, alcanzaron, lograron o vieron que obtuvieron algo y se olvidaron del Señor. Vieron que les empezó a ir bien el negocio y se olvidaron de ir a la iglesia y de congregarse. Se olvidaron de conectarse, de congregarse. ¿Y luego qué? El negocio va a ser eterno. Los clientes van a ser eternos. Déjame decirte, no podemos dejar al Señor por nada ni por nadie. Tú tienes que poner al Señor por primero en todo en tu vida. Tú tienes que poner al Señor por primero en todas tus situaciones, sea hogar, sea familia, sean hijos, esposo, sea la carrera, sea la universidad, sea el colegio, sea el título, sea la empresa, el negocio, lo que sea. Dios debe de estar por primero. Si tú eres nuevo, tú puedes entender esto y no vas a dejar al Señor en segundo plano. Y dice, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y cuando ese vino esté fermentado, entonces se va a poder traspasar a otras vasijas. Como se lo hablaba hace un rato. Como un papá y una mamá le piden a su hijo, mi hijo va a la iglesia, mi hijo métase con el Señor, mi hijo ore, si el mismo papá y la mamá no lo están haciendo. Sí, si el papá y la mamá tal vez dejaron de buscar del Señor, no se volvieron a congregar ni siquiera a través del celular. Sí, si tal vez el papá y la mamá discuten constantemente, no leen la Biblia, ¿cómo alguien puede pedir o esperar algo? ¿Sí? O derramarse en otros y que otros vean esa gloria del Señor a través de su vida cuando todavía no ha permitido que ese vino se fermente. Cuando se fermenta es envasado, es traspasado a otras vasijas para darle diferentes usos. Qué bueno que tú y yo podamos ser como ese odre, ¿sí? Que contuvo tanto el Espíritu y que luego se pueda derramar sobre otras personas. Que eso que hay en nosotros se pueda derramar sobre otras vidas puedan ser bendecidas a través de nosotros, bendecidos a través de nuestras oraciones, bendecidos a través de nuestra ayuda, a través de nuestros consejos conforme a la palabra del Señor. Ese es el nivel que Dios debe llevar a la iglesia, pero que la iglesia debe de buscar en el Señor. No es porque Dios no quiera usarte, no es porque Dios se olvidó y a mí me tocó pues lo peor de lo peor y la peor parte. ¿Sí? A mí no me miraron de buena manera, a mí me tocó el pegado por allá, me tocó lo más malo, no. Sino porque hay quienes, claro, lo repito nuevamente, es por gracia del Señor. Pero aquí la palabra lo está diciendo, no se echa un vino nuevo en odres viejos, sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos para que todo se conserve. Tú puedes ser un gran instrumento del Señor. Tú puedes pasar hoy de decirle, Señor, hazme un milagro, a ser el instrumento para que Dios haga milagros. Tú puedes pasar hoy de ser una persona a decir, Señor, ayúdame a pagar los servicios. A ser ese hombre y esa mujer de decir, el Señor me ha bendecido de tal manera que tengo sobreabundancia para bendecir a otros. Tú puedes pasar de ser aquel que dice, Señor, sáname, a ser aquel que imponga manos sobre los enfermos y en el nombre de Jesús ores y ellos se sanen. ¿Sabe por qué? Por la causa del poder del Espíritu Santo de Dios que ha sido derramado sobre tu vida, y te puedes derramar de ese poder sobre otras personas. Tú puedes cambiar hoy tu caminar, tú puedes cambiar hoy tu futuro. Yo a veces, parece como de película, ¿no? Parece como, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo a veces le decía al Señor antes, ¿no? Señor, si yo me pudiera devolver en el tiempo, yo me devolvería cuando tenía 15 años. No porque, no, ya mejor le pasaron más de 20, no. Sino para arreglar muchas cosas, para decir, buscaría del Señor desde los 14, de los 15, no cometería tantas cosas, no haría esto, sería así con mi familia. Si de pronto, no sé si ustedes lo han pensado alguna vez, yo cambiaría y no haría esto con mis hijos, y cuando ya conociera verdaderamente la persona indicada, entonces oraría, me metería con el Señor. A veces yo pensaba antes eso, ya no lo pienso, pero ¿sabe por qué es imposible cambiar el pasado? Tú no puedes cambiar aquella persona que ha sido un segundo antes, porque ya lo fuiste, pero tú sí puedes cambiar la persona que vas a ser dentro de un minuto. Tú sí puedes cambiar de la mano del Señor y a través del poder del Espíritu lo que vas a llegar a ser dentro de un año. Tú puedes cambiar el futuro de tu familia,
¿Por qué? Porque te metes con el Señor. Tú puedes hacer que tus hijos se vuelvan del mal camino. ¿Sabes por qué? Porque te pones en las manos del Señor y te dejas usar como un instrumento poderoso en sus manos. Tú puedes hacer que el futuro de tu familia cambie verdaderamente. Tú puedes lograr cosas grandes verdaderamente. Tú no viniste a esta tierra solamente, como dicen por ahí, a ahogarse, sí, a morirse. Le tocó la peor parte, fue el más de malas y no le dieron. No, hermano. El Señor no hace acepción de personas. El Señor nos mira a todos con los mismos ojos de amor y misericordia. Pero todo depende de ti. Todo depende de cómo tú quieras ahora buscar al Señor, meterte con Dios, caminar con el Señor, rendirte delante de Él y atreverte a renunciar a todo lo que tienes que renunciar para seguir a Cristo. Atreverte a dejar todo lo que tienes que dejar para seguir al Señor y decirle: Señor, yo puedo cambiar mi presente y puedo cambiar mi futuro. Yo no quiero ser el mismo de antes y no quiero ver más derrotas y no quiero ver más necesidad y no quiero ver más negligencia y no quiero ver más lágrimas, Señor, y más tristeza y más pleitos y más contiendas. Yo quiero ver una vida de poder. Yo quiero que se derrame tu gloria sobre mi vida y tienes que empezar a trabajar. Cuando el vino se pone en los odres, tiene un tiempo especial para la fermentación. Pero sabe, todas las condiciones tienen que ser perfectas, porque si se pasa el calor, la temperatura, entonces el vino se echa a perder. Pero si está muy baja, el vino se echa a perder. Tiene que haber una condición especial. Tienen que darse ciertas condiciones especiales para que ese vino logre el punto que se necesita lograr. Tú tienes que estar en condiciones especiales. Tienes que apartarte de quien te tienes que apartar. De quien el Señor te está diciendo: si sigues así, nunca te vas a fermentar. Si ese vino nunca se va a fermentar. Ese vino del Espíritu Santo nunca va a poder moverse en tu vida si sigues con esa condición. Porque tú eres el templo, tú eres el recipiente, tú eres el odre. Y el Espíritu de Dios está en ti. Pero si tú no le permites al Espíritu Santo moverse con libertad, Él no va a poder hacer nada. Si tú no le das la libertad, si tú no te metes con el Señor, si tú no buscas de Dios, si tú no le crees al Señor, por más, el Espíritu Santo va a hacer hasta la medida que tú le permitas hacer. Hasta ahí se va a fermentar el vino. Hasta ahí llegará el proceso de ese vino. Pero cuando tú le permites y estás en las condiciones necesarias y trabajas por esas condiciones necesarias, entonces ese vino va a alcanzar su punto perfecto hasta el punto y hasta el momento donde se pueda derramar. Y de ti que eres el instrumento, que eres la vasija, se va a empezar a derramar más del Espíritu Santo de Dios. Por eso yo te decía, no te prendas del Señor por un milagro. Abrázate al Señor, porque Él tiene el cambio total para tu vida, para tu hogar, para tu familia, para tus generaciones. Tú puedes ser un instrumento y un ente de cambio tremendo y poderoso en esta sociedad. Así que vamos a orar al Señor en esta hora. Y vamos a pedirle a Dios por su misericordia y su gracia. Y que cada uno de estos hombres y estas mujeres que están hoy aquí conectados puedan ver el poder de su presencia manifestándose de una manera poderosa. Que tú puedas ver el poder de la gloria del Señor manifestándote. ¿Sabe algo, iglesia? Hablábamos hace un rato con una sierva y decíamos que con tristeza estamos viendo a la iglesia que al principio de la cuarentena, no sé si usted lo notó, pero los pastores predicábamos y predicaban en las diferentes iglesias de: hermano, vamos a salir diferentes de esa cuarentena. Hermano, nos vamos a unir como familia. Hermano, esto nos va a servir para levantarnos. Dios está contigo, Dios te va a proveer. Tranquilo, no te desesperes, el Señor te ayuda. Y lo hablábamos guiados por el Señor. Pero sabe, tal vez esas predicaciones ya no se han vuelto a escuchar tanto, sino que el Señor, aún en los días de ayuno, aún en los días de unción, cena y milagros, está corrigiendo el pecado. ¿Sabe por qué? Porque Dios está viendo una iglesia que no se ha metido con Él. Una iglesia que por causa de la cuarentena entró en un enfriamiento espiritual. Una iglesia que no buscó el avivamiento. Una iglesia que sabe que a las 8 de la mañana comienza el culto, hermano, y no se conecta al culto. Que el jueves, yo nunca me congregué un jueves, entonces el jueves no recibo la palabra tampoco y no me conecto. Si me conecto el lunes o martes. ¿Por qué las predicaciones han cambiado? ¿Por qué el Señor ha cambiado la manera de hablarle a su iglesia? ¿Por qué el Señor ha cambiado la manera de decirle las cosas a su pueblo? Porque el pueblo no se quiere meter con el Señor.
Porque hay gran parte de la iglesia que está fría, que necesita un avivamiento, que necesita morir ante la presencia del Señor, que necesita rendirse delante del Señor, porque hay parte de la iglesia que se desenfocó lastimosamente de lo que el Señor le estaba llevando a hacer, de la obra que el Señor estaba llevando a cabo. ¿Cuántas personas tal vez ya ni siquiera están recibiendo la palabra del Señor? ¿Cuántas personas tal vez ya ni siquiera están leyendo la Biblia? Tal vez volvieron a decir palabras soeces. Tal vez volvieron a golpear a sus esposas. ¿Cuántos varones? Tal vez cuántos padres y madres volvieron a golpear a sus hijos en medio de una situación de confinamiento y que puede llevar al límite a una persona. Pero como no se metieron con Dios, como no buscaron del Señor, no están viendo la gloria de Dios y están caminando de la manera errada y no están buscando del Señor para que Dios haga su obra en él. La misma situación de encerramiento tenemos todos y tuvimos todos, pero hubo quienes lo usaron para su beneficio y para bendición de su hogar y de su familia. Se unieron más a su casa, oraron más, buscaron más del Señor, se metieron más con Cristo, pero hubo aquellos que se dejaron gobernar de su carne y que permitieron que el enemigo les manipulara y ahora andan, hermano, desvirtuados. Necesitamos volver al Señor. Y si tú y yo queremos ver milagros y queremos ver cambios, no solamente en tiempo de confinamiento, sino cuando salgamos de esta situación, entonces nosotros tenemos que ser odres nuevos. Tenemos que colgar el cuero viejo, amado hermano, sacar lo viejo, dejar lo viejo. ¿Para qué? Para que lo nuevo del Señor venga a nuestras vidas, para que lo que el Señor tiene a través de su Espíritu pueda empezar a venir a nuestras vidas, para hacer ese odre, ese cuero en las manos del Señor hasta convertirte en un odre nuevo, donde el Espíritu Santo de Dios te pueda llenar verdaderamente. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar a nuestro Dios. Y pídale en esta mañana, usted conoce su condición. Tal vez no es la condición suya y usted por la gracia y misericordia de Dios está muy bien con el Señor. Pero tal vez sabe la condición de algún hermano en Cristo. Tal vez sabe la condición de alguna persona, sí, que usted conoce o conoció dentro de la iglesia. Tal vez conoce la condición de algún servidor, de alguna servidora. Tal vez usted sabe que tiene sí, una areacita por allá escondida, sí, metida por allá en el cuarto del rebrujo, que no ha querido tal vez sacar esa pequeña pieza que está vieja y todavía no ha podido recibir del Señor lo que usted debe recibir. Porque nosotros no recibimos lo que queremos, nosotros recibimos lo que ha sido preparado de antemano para nosotros, lo que el Señor ha preparado desde antes para nuestras vidas, para nuestro hogar y para nuestra familia. No recibimos lo que otros quieren, recibimos lo que el Señor tiene para nosotros. Pero es necesario que nos metamos con Cristo, iglesia. Es necesario que busquemos del Señor. Es necesario que moramos. Es necesario que nos dejemos llenar por su presencia. Es necesario, comience a orar allí y dígale: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Necesito tu presencia, necesito de tu Espíritu. Casi en todas mis predicaciones yo estoy predicando acerca del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué? Porque un día simplemente entendí que sin el Espíritu de Dios yo no podía hacer nada. Que todo lo que el Padre y el Hijo prepararon para mi vida era imposible recibirlo si no permitía la obra del Espíritu de Dios. Si no tenía una comunión con Él, no le iba a conocer. Si no moría en su presencia y pasaba horas en su presencia, tal vez dejaba el sueño, dejaba de descansar en las noches, aún sabiendo que tenía un día tal vez largo de trabajo en la casa, de trabajo por fuera, pero yo sabía que si no iba más allá, yo no iba a recibir más allá. Y por eso siempre estoy predicando de la obra del Espíritu de Dios y la intimidad y la comunión con el Espíritu Santo.
porque entendí que sin Él yo no puedo lograr los propósitos y los planes que Cristo trazó para mi vida y a través de mi vida. Que Él me fue entregado, Él me fue dado a mí, no para dejarlo ahí quieto y gracias, Señor, porque me lo diste, sino para que yo le permita actuar con su poder y su gloria. Por eso necesito comunión con el Espíritu Santo. Ore al Señor y dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, en esta hora te lo pido. Tal vez tú dirás: no oraron por un milagro, no oraron por mi situación, no oraron para que Dios me respondiera en eso que yo necesito que me responda. Pero el Señor conoce tu corazón. Y el Señor te está llamando a volverte de eso que tú estás haciendo y meterte con Él. ¿Para qué? No para que veas un milagro, sino para que veas la gloria del Señor derramarse sobre tu vida. Para que veas el poder del Espíritu de Dios derramarse sobre tu vida. Para que veas la obra del Espíritu de Dios manifestándose a través de tu vida. El Señor te trajo a esta palabra y te conectó con esta palabra para hacer un cambio en tu caminar, para hacer un cambio en tu corazón, para que te rindas en esta hora y le digas: ok, Señor, aquí estoy, mírame. Tú conoces mi caminar, tú conoces mis pensamientos, Señor, los has entendido. Tú sabes la palabra que aún no sale de mi boca. A ti sería imposible engañarte, Señor. Examíname. Dígale: examíname, Señor, porque yo quiero ver una vida diferente. Yo quiero dejar de vivir como estoy viviendo. Yo quiero ir por más, Señor. Dígale: yo quiero ver más. Yo quiero ver, Señor, oh Dios, no solamente algo que acontezca en mi vida, sino que aún yo sea, Señor, instrumento, Señor, para ver que se acontecen cosas en otras personas, en otras vidas, Señor. Un instrumento en tus manos para que tú lleves a cabo, Señor, cosas poderosas sobre la vida de mis hijos, de mi esposo. Tú necesitas dejar el tipo de oración que estás haciendo y comenzar a levantar una oración dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Tú necesitas dejar ese tipo de declaraciones que no te sirven a ti ni a tu familia y comenzar a declarar la palabra del Señor. En parte hablamos, en parte profetizamos. Empezar a profetizar, no diciéndole a una persona: mira, el Señor le dijo, mira aquello, sino declarar la palabra del Señor, porque esta es la palabra profética más segura que usted y yo tenemos. Empezar a profetizar sobre sus hijos la salvación, el cambio, la transformación. Empezar a declarar sobre su matrimonio la restauración. Ya no se queje, amado hermano y amada hermana. Ya no llore más, levántese, límpiese sus lágrimas, sacúdase, vístase, arréglese, póngase en las manos del Señor y dígale: Señor, mi oración hoy será diferente. Ya no voy a llorar más de amargura y de dolor. Ahora me levanto a profetizar sobre ese varón, a profetizar sobre esa mujer, sobre este matrimonio. Ya no voy a ver más que mis hijos se pierden y que están lejos del Señor. A ver, pues, Señor, algún día la semilla está sembrada. Sino que tú te vas a levantar hoy a profetizar sobre tus hijos, a declarar que se rompen cadenas, a declarar que se pudren los yugos, a declarar que ellos se vuelven de su mal camino, que el Señor les cierra sus caminos de perdición y de pecado, que el Señor aleja de ellos aquellas personas que no les convienen, que los están llevando por mal camino. Comienza a declarar. Levántate en este día, permite que la visión del Señor se ponga en ti, que sea implantada en ti esa visión en tu corazón. No lo que tú has querido, no lo que piensas, no lo que has esperado siempre, sino lo que Dios tiene para tu vida, amada iglesia. Es tiempo de que te levantes, de que recibas lo nuevo del Señor, de que recibas ese vino poderoso, de que recibas ese soplo, pero también recibas esa agua, que recibas esa agua, pero también recibas ese aceite. Es tiempo de que ese vino se derrame, es tiempo de que ese vino comience a llenar ese odre, es tiempo de que el odre sea transformado. Es imposible que el vino llene el odre y llegue al odre si no hay un odre nuevo. Es tiempo de renovarte en el Señor.
Es tiempo de cambio. Es tiempo de recibir lo nuevo del Señor. Es tiempo de que tú camines en la palabra, de que te corrijas. Es tiempo, iglesia, de ver el poder del Señor. Pero primero tienes que corregir tu caminar. Y dile: Señor, ayúdame. Tú y yo solo no podemos. Dile: Espíritu Santo, necesito tu presencia. Necesito que abran mis ojos. Necesito que abran mis oídos para escucharte. Necesito que quebrantes mi corazón duro y me llenes con tu presencia. Dígale: Espíritu Santo, necesito tu poder. Espíritu Santo, necesito de ti. Levante sus manos, humíllese hoy delante del Señor. Es tiempo, iglesia, de que vuelvas con Cristo. Es tiempo de que dejes tu caminar, porque Cristo viene pronto. Y Cristo viene por una iglesia diferente. Esta no es la iglesia que el Señor viene a buscar. Tú necesitas cambiar tu manera de vivir. Tú necesitas entregarte a Cristo verdaderamente. Porque el Señor no viene por una iglesia de días, de jueves y de domingos. El Señor viene por una iglesia que le ama, una iglesia que le adora, una iglesia que se rinde, una iglesia que se entrega totalmente ante su presencia. El Señor no viene por una iglesia que solo está esperando un milagro. El Señor viene por una iglesia que ama su espíritu, que ama la presencia de aquel que Él dejó para ayudarnos y para acercarnos y recordarnos sus promesas. Necesitamos ser una iglesia diferente. Necesitamos ser una iglesia que camine con la mirada puesta en su Salvador. Necesitamos ser esa iglesia prendida totalmente de Él. Y a veces es difícil cargar la cruz. Y a veces es difícil y no queremos. Pero es imposible que tú veas la gloria del Señor, porque el Señor obra con su poder y su espíritu. Y su espíritu es santo. Dios es santo. Y Dios no va a derramar más de su poder y de su santidad sobre una persona que no quiere dejar el cuero viejo, que no quiere ser cambiado y renovado, que no ha podido y no ha querido entender la palabra. Es tiempo de la unción. Es tiempo del milagro, de la transformación de tu vida, iglesia. Es tiempo que dejes de andar a medias con el Señor y te metas totalmente y te entregues y te rindas totalmente ante su presencia. Es tiempo de buscarle. Es tiempo de buscarle con todo tu corazón. Levante sus manos y pida al Espíritu: cámbiame. Espíritu Santo, transfórmame. Espíritu Santo, renuévame. Espíritu Santo, necesito, Señor, que hagas tu obra en mi vida, que me renueves. Yo necesito sacar lo viejo. Yo necesito de tu presencia. Yo necesito tu obra en mi vida. Yo necesito tu Espíritu Santo moviéndose en mí, Señor. Muévete, Espíritu Santo. Despierta, Espíritu de Dios, aquellos que habían dormido. Hoy levanta a los que habían caído. Hoy aviva a los que se habían enfriado. Espíritu Santo, haz tu obra en tu iglesia. Hoy es día de unción. Hoy es día de romper cadenas. Hoy es día de quebrantar cosas del enemigo. Hoy es día de abrir los ojos al Señor. Hoy es día de volverse con el corazón al Señor. Hoy es día, hoy es día, hoy es día de humillarse y de rendirse delante de su presencia, iglesia. Más de tu Espíritu, Señor. Hoy recibimos más de tu presencia. Dígale hoy: Señor, muero. Hoy quiero morir para que tú vivas. Hoy quiero menguar, pero que tú crezcas. Hoy quiero ser renovado, Señor, totalmente para ser lleno de ti, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi ser y mi corazón. Y dígale: yo hoy declaro, Señor, que toda mentira del diablo se rompe por el poder de la sangre de Jesucristo, por el poder de la unción del Espíritu. Se rompe toda mentira del diablo. Todo lo que había atado las vidas a la pereza, al adormecimiento, todo sueño, toda sordera, toda ceguera, hoy se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que les estaba impidiendo a los siervos levantarse en el Señor, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Toda palabra mentirosa, todo aquello que el enemigo ha traído para traer adormecimiento,
entorpecimiento a tu vida, a todo aquello que había tocado el pueblo para impedirle orar, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Toda mentira del diablo se rompe. Y en el nombre de Cristo te levantas nuevamente. Te levantas en el Señor. Te levantas por el poder del Espíritu Santo de Dios en ese día. Y por el poder de su unción y de su presencia. Señor, te bendecimos. Dígale, te alabo, Señor, te exalto. Te doy gloria y te doy gracias, Señor. Porque el primer milagro que tú quieres obrar es acercarme a tu presencia y es derramar tu gloria sobre mi vida, Señor. Hoy te adoro, Señor, y te exalto. Y te bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Iglesia del Señor, Dios les bendiga. El Señor les guarde. Comparta esta predicación. No tema hacerlo. Porque esos son los mensajes que la iglesia necesita. No solo de prosperidad financiera. La iglesia necesita hoy volverse verdaderamente a su Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y le recordamos el día de mañana, a partir de las 5 de la mañana, nuestro tiempo con Dios, de lunes a viernes. Y el jueves a las 7 de la noche les esperamos nuevamente aquí en nuestro servicio virtual. Dios les bendiga, amada iglesia del Señor.